Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. La idea de una mente de rebaño, de grupo, de turba, fue propuesta por primera vez por los psicólogos sociales del siglo XIX, Gabriel Tarde y Gustave Le Bon. También fue estudiado por Sigmund Freud y por Wilfred Trotter, cuyo libro, Instintos de rebaño en la paz y en la guerra, es un clásico en el campo de la psicología social. El judaísmo y el cristianismo se caracterizan por el comportamiento de rebaño, donde los seguidores de ambas religiones, en obediencia a una deidad mitológica, se someten a las órdenes impuestas por sus líderes, conformándose a la ideología de la organización y anulando su individualidad o libertad de pensamiento. El título de esta exposición es La mentalidad de rebaño, y el texto eje alrededor del cual gira el estudio es Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice allí: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La creencia que se transmite al creyente es que toda su vida forma parte del plan divino, que la oveja está caminando por un sendero preparado y anunciado anticipadamente por la deidad, como el comunicado que aparece en el texto de la epístola a los Hebreos. Aquí empieza la alienación del cristiano, a quien se le debe hacer creer que la promesa es para esta época o estos días, y que él es uno de los afortunados por estar incluido en este pacto estipulado por Dios. El beneficio que ofrece el pacto divino al creyente es que la misma deidad escribirá las leyes divinas en su mente para obedecer y pondrá en su corazón para que las ame. Esta promesa sirve para despertar en el creyente el interés de aprender con la debida urgencia las normas divinas, de memorizarlas para cumplir y de atesorarlas en su corazón. Así que la promesa no es un milagro, sino el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta motivación en mente, el creyente empieza a devorar las supuestas leyes que son atribuidas a la deidad del pacto. Y sobre este punto debo hacer tres aclaraciones. Primera, que las leyes del Señor que alude el texto no son específicas o concretas, razón por la cual la organización religiosa escoge libremente las normas bíblicas que benefician a los propósitos de la institución. De este modo, cada iglesia escoge las leyes que considera útiles para imponer a sus miembros, para exigir a las ovejas de su rebaño. Y así, la doctrina de la iglesia es presentada a la oveja como si fueran las leyes del Señor. Segunda, sobre el Señor del texto, el autor de la epístola a los Hebreos se refiere al Cristo diseñado por el apóstol Pablo. De modo que las leyes del Señor son las leyes del Cristo de Pablo. Sin embargo, la Iglesia proclama su propia doctrina como si fueran las leyes del Señor o las leyes del Cristo. Y tercera, la más importante, ¿cuál es el origen del texto? Si el autor escribió por inspiración divina, o fue producto de su propia imaginación, o extrajo de alguna fuente. La respuesta está en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice allí el profeta: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El autor de la carta a los Hebreos empleó este texto escrito al inicio de la fase posexílica, cuando los sacerdotes escogieron a Yahvé como el Dios único de la nación de Israel. El mensaje elaborado por el clan religioso, en nombre de la deidad mitológica, es para la nación posexílica, tiempo en que fue impuesto al pueblo los mandamientos y decretos atribuidos falsamente al Dios de la guerra Yahvé. Comparando ambos textos que están en pantalla, debo puntualizar lo siguiente. Primero, el pacto es con la casa de Israel o con la nación hebrea, no es con el mundo gentil o con el imperio romano, o con los seguidores del Galileo divinizado citado por el autor de la carta a los hebreos. Segundo, el que anuncia el pacto es el Dios de la guerra Yahvé,
no es el Dios Jesús de los cristianos o el Cristo de Pablo mencionado en las epístolas a los hebreos. Tercero, la ley que será escrito en la mente del pueblo hebreo es la ley de Moisés. No es la ley del Galileo divinizado, ni es la ley del Cristo de Pablo idealizado. El autor de la epístola a los hebreos, para cimentar su ideología político-religiosa, copia el texto de la Biblia hebrea y tuerce su contenido, sin respetar al profeta Jeremías ni al Dios hebreo, sin respetar a sus lectores, entre los cuales estamos usted y yo. A pesar de esta flagrante fraude de la literatura religiosa, la Iglesia cristiana elabora su propia doctrina y proclama los cuatro vientos que es la ley del Señor o la ley del Cristo de Pablo. Lo importante para la Iglesia no es la verdad, sino transmitir su doctrina como si fuera la verdad, proveniente supuestamente de los tres dioses de la Biblia cristiana, porque su intención es alienar a la oveja para que sea un instrumento de la organización religiosa. Con esto en mente, el líder de la iglesia o domesticador de la oveja sigue al pie de la letra el mandato del apóstol Pablo a su pupilo Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, escribe Pablo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. El énfasis de la carta paulina está en la doctrina, ese conjunto de creencias sincréticas que incluye el zoroastrismo, el judaísmo, el neoplatonismo y el estoicismo. Básicamente, es una amalgama de las principales creencias de la época, reunidas en torno a un personaje mitológico llamado el Cristo. Visando el objetivo de que la persona adquiera la mentalidad de oveja y desarrolle el comportamiento de rebaño, Pablo establece un mecanismo de instrucción permanente basado en cuatro actividades, a saber, primero, predicar la doctrina. Predicar la palabra es sinónimo de predicar la doctrina, es decir, los principios y creencias que integran el sistema de la fe de la institución religiosa. En este caso es la doctrina de Pablo, la doctrina que predomina en las iglesias cristianas. Segundo, redarguir con la doctrina. Redarguir es el acto de concientizar a la oveja de su error o pecado a fin de corregir su conducta. Sin embargo, en la iglesia, el error o pecado no es transgredir la ley de Moisés o del Cristo, sino violar el estatuto de la institución o expresar una interpretación diferente sobre los dogmas vigentes. Por eso el encargo de Pablo a Timoteo es que redarguya con la doctrina, dejando de lado las leyes del Señor o las leyes del Cristo. Tercero, reprender con la doctrina. La represión debe estar basada en la doctrina, la verdadera constitución de la organización religiosa. De esta instrucción se infiere que la causa de la amonestación se encuadra en la violación u omisión de alguna cláusula doctrinal establecida por la institución religiosa. De nuevo, la reprensión debe basarse debe hacerse en base a la doctrina, descartando las leyes del Señor o las leyes del Cristo. Cuarto, exhortar con la doctrina. Emplear la doctrina como si fuera la ley del Cristo para convencer a la oveja a hacer cierta cosa o para que cumpla con alguna responsabilidad prevista en el código de fe o que abandone la práctica que está prohibida o vedada por la doctrina de la institución. Una vez más, la exhortación se debe efectuar en base a la doctrina, desechando las leyes del Señor o las leyes del Cristo. Y quinto, instar a tiempo y fuera de tiempo. Según Pablo, el domesticador debe insistir infatigablemente en el proceso de alienación de las ovejas, ya sea estando en el templo o fuera del recinto sagrado, ya sea en las reuniones oficiales o en los encuentros informales. El objetivo es saturar al creyente con la doctrina, no dejarle tiempo libre como para que se ponga a meditar y a cuestionar la doctrina, y mucho menos para investigar y comparar. Muy bien,
Este método de Pablo debe ser reforzado por medio de los tres elementos que caracterizan a la religión: la comparación, el miedo y la amenaza. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, escribe Pablo: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La comparación es útil para elevar el nivel de autoestima del creyente, quien por ser un seguidor del Galileo divinizado, se considera superior a los demás en conocimiento y conducta. Sin embargo, no percibe que su conocimiento se limita única y exclusivamente a la doctrina de su iglesia y que su conducta es completamente sectaria y mezquina. Al compararse con los gentiles, quienes según Pablo andan en la vanidad de su mente, el ego del cristiano se incrementa al creer que anda de acuerdo con la mente de Cristo, pero no es consciente de que anda de conformidad a la doctrina de su iglesia y que está alienado y fanatizado por las enseñanzas de su organización. El miedo es aplicado por partida doble. Uno es el miedo al Cristo, porque si falla, puede borrar su nombre del libro de la vida. Y el otro es el miedo a Satanás, quien se disfraza de ángel de luz y tiene el poder para engañar aún a los escogidos del Galileo. Así que el creyente vive inseguro, emparedado por ambas figuras mitológicas, minando su confianza en sí mismo y obligándole a poner su confianza en sus dioses imaginarios, a refugiarse en la doctrina y a consolarse con los demás miembros del grupo religioso. El miedo es a que pierda la supuesta sensibilidad del Espíritu Santo, que su corazón o su voluntad se torne duro o resistente a la exigencia doctrinal, y que con el tiempo su mente se vuelva confusa, entenebrecida y se vea tentado a abandonar al pastor y el rebaño. La lucha que sostiene es en la mente, el órgano volitivo, porque su conciencia intoxicada con la doctrina le acusa de resistirse a la obediencia, mientras que los gentiles obran por ignorancia, por no conocer a Dios, según Pablo. La amenaza consiste en no conducirse como los otros gentiles, por las consecuencias que acabo de citar convenientemente. Centremos ahora nuestra atención en la frase como los otros gentiles, porque es un indicio de que el autor de la carta es un gentil, es decir, que no es un ciudadano judío o israelita, y que toda la congregación también es gentil. Muy bien, además de la carta a los Efesios, Pablo también le escribió a su pupilo Tito una advertencia similar basada en la comparación, el miedo y la amenaza. Tito capítulo 1 versículos 15 y 16 dice cuanto sigue: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La comparación es siempre con el de afuera, a quienes Pablo los tilda como gente de la peor calaña, gente que tiene la mente, la conciencia y la conducta corrompidas, y que además no creen en el Cristo de Pablo. Por tanto, las ovejas del rebaño de Tito deben sentirse orgullosos, porque ellos tienen la mente y la conciencia pura, y todas las cosas para ellos son puras, excepto los incrédulos. Pero la pureza es bastante subjetiva, porque los seguidores de Pablo creen que son puros por el simple hecho de creer y practicar su doctrina, sin notar que están intoxicados por una enseñanza machista y separatista que alienta el rechazo al diferente, que condena al que piensa distinto. El miedo es inyectado a la oveja, es que el miedo que es inyectado a la oveja es que profese conocer a Dios y a pesar de seguir la doctrina institucional no tenga paz, porque cree que sus obras no son aprobadas por la deidad o por sus representantes.
En su fuero interior siente que le falta algo, y es que nunca puede satisfacer la demanda de los tres dioses vengativos de la Biblia cristiana. La amenaza se cierne contra la doble vida, contra la hipocresía, de profesar conocer al Dios de su doctrina, pero que no concuerdan con sus hechos ni con sus dichos. Muy bien, para reforzar el proceso doctrinal alienante, a la oveja se le recuerda su pasado. Colosenses 1:21 escribe Pablo, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. De nuevo en este texto tenemos la comparación, aunque esta vez se relaciona con el estilo de vida anterior del creyente. Recordar al rebaño que antes eran enemigos del Señor o del Cristo en su propia mente, tiene por objetivo ablandar o tornar dócil la mente de la oveja, para que la doctrina se cimente y permanezca cautivo en el grupo religioso. Por otro lado, recordar al rebaño que hacían malas obras sirve de acicate para impulsar a la oveja a realizar buenas obras, entendiendo por buena obra la obediencia pronta y ciega a la doctrina de la Iglesia. Observe que la manipulación es clara y completa y que es siempre ejercida para beneficiar a la institución religiosa. Así, de la mano del apóstol Pablo, llegamos a la cúspide de la comparación, expresado en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. La comparación es entre el que cree en el Cristo de Pablo y el que no cree en ese personaje mitológico. El no creyente es tildado de hombre natural, porque según Pablo, no tiene la capacidad de percibir las cosas de Dios, no las puede comprender y le resulta una locura. La explicación del apóstol es que eso se debe a la ausencia, del Espíritu Santo, ya que las cosas de Dios son espirituales y se debe entender espiritualmente. En otras palabras, el hombre natural no tiene el wifi celestial, no tiene la señal del Dios de los cristianos y por tanto no se puede conectar para entender lo que ese Dios tiene en su mente. En cambio, el creyente en el Cristo de Pablo es considerado un hombre espiritual porque es guiado por el Espíritu de Dios. Y la oveja se siente como un dron que vuela guiado por el control remoto divino, llegando a ver todo y a entender todo. La explicación de Pablo es simple pero soberbia, al afirmar que los cristianos tienen la mente de Cristo. Pero en la práctica, lo que el creyente tiene en mente es la doctrina del Cristo de Pablo y nada más. La prueba contundente de la supremacía de la doctrina está en la misma epístola, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Allí escribe Pablo lo siguiente: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí tenemos el nuevo normal del rebaño o la normalización del rebaño. El ambiente es ideal y utópico, porque es imposible que la manada de ovejas coincida perfectamente en todo, como es imposible que no se produzcan divisiones. Tanto la Biblia hebrea como la cristiana está llena de diferentes ideas e ideas contradictorias, así como de diversos grupos religiosos que combaten entre sí por la hegemonía de su doctrina. Sin embargo, el mandato de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer se logra a través de la dictadura religiosa, la imposición del silencio, la represión de las ideas individuales y la exigencia de pensar y dialogar
únicamente en base a la doctrina vigente, la Carta Magna de la organización religiosa. A propósito, esa fue la forma en que se impuso las cartas paulinas en la Iglesia romana e imperan en las protestantes y evangélicas, iglesias que no son cristianas, sino esencialmente paulinas. En este proceso de alienación del individuo o el secuestro de la mente de la persona, lo único que cuenta es la doctrina de la institución. Y sobre este tema, el apóstol fue muy enfático en todas sus epístolas. A modo de ejemplo, le voy a compartir una terna de textos. Romanos 16:17 dice Pablo: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La fuente de fe y de práctica es la doctrina de Pablo, doctrina que habían aprendido con las predicaciones del apóstol y reforzadas con sus escritos. Consecuentemente, advierte a los romanos que tengan cuidado con los que piensan diferente, con los que cuestionan las creencias elaboradas por Pablo y que se alejen de ellos. Lo que el apóstol protege es su propia doctrina y a los que siguen su doctrina, porque el que piensa diferente, el que cuestiona y critica, es un peligro tanto para el rebaño como para la doctrina de Pablo. Un segundo ejemplo está en 1 Timoteo 4:16. Allí dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La orden de Pablo es cuidar la doctrina, de persistir en ella, de mantenerla vigente en los moldes creados por el apóstol. Para justificar este mandato a Timoteo, resalta el efecto salvífico que producirá la doctrina en su vida y en el rebaño. Note que la niña mimada es la doctrina de Pablo, ignorando completamente las enseñanzas de Jesús el Galileo. Veamos ahora el último ejemplo. Segunda de Timoteo 3:10, sigue escribiendo Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Jesús había dicho que su doctrina no es de él, sino del Dios que le envió. Sin embargo, Pablo reiteradamente habla de su doctrina, de su propia obra religiosa. En esta segunda epístola menciona que Timoteo no solo siguió la doctrina de Pablo, sino que también su conducta, su objetivo, su constancia, su amor y su paciencia. En otras palabras, Timoteo es la oveja perfecta a los ojos de Pablo, porque fue completamente alienado por su doctrina y su ministerio. Timoteo adquirió la mentalidad de rebaño y esa mentalidad que impuso a los miembros de su comunidad sigue vigente en las iglesias cristianas de nuestros días. Muy bien, concluyo la presentación con la observación del escritor griego Plutarco. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.